compañeros, compañeras, iniciamos una conferencia más de este 23 aniversario del Partido de la Revolución Democrática. Como ustedes saben, y a iniciativa del senador Carlos Navarrete, tenemos ya con esta la séptima conferencia en que estamos invitando a fundadores, a grandes líderes que formaron este partido de izquierda que irrumpió en la vida política de nuestro país. Hoy es para mí un honor presentarles a un gran dirigente, un gran líder de este partido, que junto con el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas lo fundaron hace 23 años. Hoy está con nosotros el doctor Javier González Garza. Javier es originario de Monterrey, Nuevo León. Tiene un doctorado en matemáticas por el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional, el CINESTAP. Él viene fundador de nuestro partido y fue consejero nacional desde su fundación. Tuve el honor de ser nombrado consejero nacional emérito de nuestro partido. Fue diputado también federal de la 60ª legislatura, donde fue asimismo el coordinador de la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática, y le tocó el momento importante coyuntural del año 2006, que ustedes recordarán, la elección pasada. Nos hablará de esa experiencia tan importante que tuvo en su momento. Como lo decía, también fue del equipo cercano del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, llegó incluso a ser su vocero. Además, en sus juventudes fue líder del movimiento estudiantil de 1968, un gran también administrador, un gran servidor público que ha participado en este gobierno del Distrito Federal desde que llega a ser parte de este gobierno de la izquierda. Fue director del Metro de la Ciudad de México, fue procurador social, fue subsecretario de Gobierno del Distrito Federal, que durante su gestión como secretario de Gobierno fue de los líderes importantes que negociaron la huelga en 1999. Además, el señor Javier ha sido y es maestro docente del Instituto Politécnico Nacional y de la Universidad Autónoma Metropolitana. No digo más, tiene una infinidad de experiencias de participación política en la izquierda. Bienvenido, Javier, gracias por estar con nosotros. Hoy nos hablará de la historia y perspectiva del Partido de la Revolución Democrática. Hoy, a unos días de una elección también importante para la vida política de nuestro país. Gracias e iniciamos con Javier. Muchísimas gracias. Solo quiero agregar un asunto que justamente compañero de una gran compañera nuestra que está con nosotros, que es Chela Rojas. Y bueno, desde ahí pues andamos en todo esto. A ver, hablar de la historia del PRD se pueden decir muchísimas cosas. Es un partido, uno de los partidos más jóvenes del país, tiene 23 años, pero cada quien seguramente dirá algunas de dónde viene, cómo se integró, cómo tal y tal. Me parece muy importante porque el PRD ha sido el mayor proyecto político electoral de la izquierda mexicana. O sea, no quiere decir que sea el único, ni mucho menos, pero sí es el más acabado, el de más importancia en toda la historia electoral del país. Aunque la historia electoral de la izquierda mexicana viene desde hace muchos años, o sea, quiero decir, desde los años 20, y entonces ahí compañeros del Partido Comunista fueron diputados, hubo senadores. El primer gran desafuero que hubo en este país fue en contra de un compañero nuestro maravilloso, Hernán Laborde, diputado federal.
no por un partido político, sino por otros movimientos, y fue desaforado, lo bajaron a golpes de la tribuna cuando sacó la bandera que Sandino le había quitado a los gringos, y entonces ahí mismo lo desaforaron. Fue el primer desafuero. El PRD es la conjunción de las mejores tradiciones de la izquierda mexicana, el cardenismo y la izquierda organizada después de 1968. A ver, 1968 es un movimiento democrático estudiantil popular con una incidencia en el país enorme, enorme. Nadie puede hablar de la derrota del movimiento del 68 por una razón muy sencilla, porque el movimiento del 68 jamás se planteó un asunto armado, y el movimiento del 68 fue masacrado, pero nunca derrotado. El movimiento del 68 produjo una cantidad muy grande de organizaciones políticas de todo tipo, de todo tipo. Después del 68, en la propia cárcel se fueron fraguando proyectos políticos muy importantes, uno de ellos fundamental, que fue pues el proyecto de Berto y de otros compañeros que fundaron el Partido Mexicano de los Trabajadores. Ese PMT, que fue un esfuerzo casi ciudadano, maravilloso, que Berto visitó todo el país, armando comités por todas partes y tal, eso se fraguó en la cárcel. Pero también en la cárcel se organizaron otras corrientes y grupos políticos. Evidentemente, el Partido Comunista de la época fue transformado después en el PSUM, con gentes como Pablo Gómez y muchos otros compañeros también importantísimos. Pero luego de aquello, después de la salida de la cárcel, hay movimientos, muchos de ellos no electorales, como fueron Punto Crítico, el PRT, varios grupos de trotskistas, la UIR, Línea de Masas, varios grupos de maoístas, el PST, que ya venía, o sea, quiero decir que venía de una escisión del Partido Comunista, donde Talamantes era Talamantes en aquella época, que luego se convirtió en Talamantitos en otra época, pero Talamantes de aquellos años era un personaje. En otras palabras, una cantidad muy grande de organizaciones políticas, no solo políticas, electorales. Había también la masacre del 68 y la gran locura que tuvimos en este país a partir del 69 y todos los 70s, que es conocida como la Guerra Sucia, que causó cientos de muertos y desaparecidos, sobre todo en el sureste, en el sur del país, muy específicamente en Guerrero. Bueno, surgieron además varios movimientos que eran movimientos cívico-electorales, fueron orillados por la cerrazón, la locura del régimen de Díaz Ordaz y lo que siguió, fueron orillados a convertirse en movimientos armados. O sea, uno puede hablar de Genaro Vázquez, de Lucio Cabañas, y lo que hay atrás de ellos, por ejemplo, es una lucha electoral que ganaron. Genaro tenía la Asociación Cívica Guerrerense, participaron en una elección en Iguala y la ganaron. La ganaron, el día de la elección hubo una represión, hubo muertos, agarraron a aquel y lo encarcelaron acusando a él de los muertos. Se organizó un grupo de gentes y lo sacó de la cárcel. Era un lío electoral.
Y cuando lo sacan de la cárcel, pues ¿qué hace Genaro? No le queda otra, se va a la sierra. Lo mismo, lean los libros de Jorge Montemayor, lean los... ¿De dónde vienen los movimientos? Eran movimientos civiles, electorales, en Atoyac y en otros lugares de Guerrero, que fueron reprimidos a tal magnitud que se fueron a la sierra. Y entonces, aquella represión también provocó el movimiento armado en México. También de esos compañeros se nutrió el PRD, también de algunos de esos compañeros, evidentemente. Entonces, se nutre de aquella cantidad de izquierda y del cardenismo que, con todo respeto, yo pensaba que ya no existía, y me asustó. O sea, ¡pum! O sea, de pronto resulta que en 1987, en el 87, nos dimos cuenta algunos, yo en particular, que no era cierto, que el cardenismo estaba vivito y coleando en el país. Entonces, Cuauhtémoc hizo posible un asunto muy complicado. Teníamos años, la izquierda, toda esa izquierda que andaba por todas partes, teníamos años tratando de formar el gran partido. Y entonces había discusiones para la unificación, y entonces hubo grandes esfuerzos encabezados por el PSUM. Cada uno de ellos les puedo dar 4, cuando menos, grandes polos en donde la izquierda se iba agrupando. Pero bueno, no había manera de juntarnos unos con otros. Por ejemplo, los trotskistas, ni ellos se juntaban, no sé qué decir, porque, ¿te acuerdas? Pues, porque estaba el PRT, la LOM y otros, ¿sí? Y no había manera de hacer un solo grupo del de trotskistas. Lo mismo pasaba con Línea Proletaria y Línea de Masas, de los maoístas. No había manera. Y había otros, digamos, el PSUM, y luego el PMS fue, digamos, como el mejor proyecto de unificación de todo aquello, pero hubo muchos otros. Yo participé en alguno de ellos, que hasta antes de la elección del 88, evidentemente éramos organizaciones políticas que nunca participábamos en cuestiones electorales. Hubo participación electoral organizada, yo diría de las más importantes, pues está la participación de Valentín Campa, que logró, sin registro, tenías que apuntar su nombre, 1.600.000 votos en el país, que le ronca la madre lograr que 1.600.000 gentes escriban el nombre Valentín Campa en una boleta. Y luego, pues la participación de Arnoldo Martínez Verdugo y otras participaciones importantísimas, pero siempre todos disgregados. De toda esa izquierda no se participaba orgánicamente a favor de Valentín ni a favor de tal, no. Lo que pasó, más bien lo que nos pasó por encima, fue el ferrocarril de Cuauhtémoc Cárdenas. Cuando Cuauhtémoc Cárdenas en el 87 decide ser candidato a la presidencia, lo primero que hace, no voy a hablar mucho del asunto, pues es un asunto interno, digamos, del PRI, de lo que fue la corriente democratizadora. Ya seguramente les han contado Ifigenia y otros compañeros qué fue lo que pasó en toda esa parte. Pero del lado de la izquierda, en el momento en que Cuauhtémoc se hace candidato de lo que se llamaba el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, que fue el primero que lo nombró candidato, entonces fue expulsado del PRI en ese momento. Y entonces la izquierda, yo me incluyo, porque habíamos discutido con él nos había pedido apoyo para que se abrieran las listas en las precandidaturas del PRI. Nosotros decíamos, pero si nosotros venimos luchando desde el 68
para borrar al PRI, usted lo quiere democratizar, eso es otro. Nosotros pensamos que eso no se puede. Y entonces, cuando se salga, ahí vemos. El día que lo expulsaron nos volvió a hablar. Y nos puso a todos a pensar, por decirlo de alguna manera. Y entonces empieza una gran discusión en la izquierda. Que si sí, que si no, que si mata la cachimba, pero Cuauhtémoc iba, o sea, quiero decir, el tipo iba. Entonces, Cuauhtémoc agarra y va sumando partidos. Primero es el partido El Par, luego es el partido de Talamantes, que ya no se llamaba así, se llamaba el Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional. Luego de eso, el PPS, los pepinos. Y al final, en una lucha muy complicada, lucha ideológica, quiero decir, se dio una discusión dolorosísima, porque resulta que el PMS había hecho una gran campaña interna para nombrar candidato y tuvieron 4 candidatos, precandidatos. Y se dio una gran campaña, y esa campaña la ganó Eberto. Y entonces Eberto se lanza y es el registro. El registro del PMS, pues es Eberto, y se registra. Y ahí vamos. Y compañeros dentro del PMS veían que lo que estaba muy claro es que Cuauhtémoc iba. Y entonces empezó una gran discusión interna para unir las candidaturas. En otras palabras, para que la candidatura de Eberto declinara a Eberto y apoyásemos todos a Cuauhtémoc. Eso se logró, pero ya después de que las boletas estaban impresas. En otras palabras, tú votabas por Eberto y se contaba por Cuauhtémoc. Entonces, el resultado de la elección fue el primer gran fraude moderno del país. El PRD es el único partido que ha ganado elecciones sin existir todavía. El PRD ganó la elección no el PRD, quiero decir, el Frente Democrático Nacional, y entonces se gana esa elección. Hoy no hay duda, lo han dicho, quiero decir, de la Madrid, todo mundo, ¿sí? Nomás dense cuenta de una cosa, no se dieron los resultados de más del 50% de las casillas. Eso no hubo ni necesidad. La propia Cámara de Diputados electa en esa elección fraudulenta se convertía en colegio electoral. Entonces nombró a Salinas. Entonces ahí viene la formación del partido. Después de la gran crisis de haber ganado una elección y no ser reconocido, viene un broncón que mucha gente critica, y critica al ingeniero porque no se hizo lo suficiente. Yo era de la idea de que deberíamos de tomar Palacio. Cuauhtémoc es un tipo muy responsable, tiene una gran entereza. Cuauhtémoc se decía, ¿con qué organización? Estos partidos, los otros 3, no el PMS, nos van a abandonar. ¿Cómo vamos a entrar a un asunto de eso si no tenemos organización? Se hizo todo lo que quieran, se quedó la elección. Y entonces viene el llamamiento a formar un partido. Cuando se hace el llamamiento, es un llamamiento firmado por 200 compañeros, por supuesto por Cuauhtémoc y 199 que íbamos, ¿no? Y entonces se empieza a formar el partido, se hacen las asambleas en todo el país. A mí me consta que casi podíamos decir que se hicieron todas las asambleas en todos los distritos, pero el único problema es que los que reconocían la asamblea en cada lugar era Gobernación, era la Secretaría de Gobernación. O sea, no existía ni IFES, ni TRIFES, ni nada, era la Secretaría de Gobernación, y tenían 120 días para reconocer o no
el registro, la formación del PRD. Pero resulta que por ahí estaba el registro del PMS y teníamos una elección pronto en Tabasco. Y entonces, ¿qué fue lo que se hizo? Lo que se hizo fue utilizar el registro, pero Chela, yo no sé en cuántas asambleas estuviste distritales, o sea que sí, hicimos las asambleas, pero luego de eso, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas? Pero luego de eso tomamos el registro del PMS y dijimos, este registro cambia de nombre, se va a llamar PRD. Así surge formalmente el PRD, con el registro original del Partido Comunista Mexicano de 1919. O sea, desde allá venimos, ¿no? Y entonces, pero lo más importante, toda la izquierda, ¡chup!, nos metimos a eso. Y una cosa muy importante, desde los primeros años de la formación del partido, la construcción del partido en todo el país era un desmadre, porque resulta que no teníamos recursos. O sea, los recursos que se tenían, como todos ustedes saben, sigue siendo lo mismo, se le entregan recursos a los partidos políticos de acuerdo a su votación. La votación reconocida nacionalmente a Cuauhtémoc fue de 35%. Pero resulta que de ese 35%, el 11% se le dio al PAR, al PPS también el 11% y al ferrocarril también el 11%. Y al PMS el 3.8%, que era lo que había sacado si tachaba Seberto. ¿Sí? Entonces los que sabíamos, tachamos Seberto. Sabíamos que el voto era para Cuauhtémoc, pero era el PMS, coño, ¿no? Bueno, y entonces, ¿qué hicieron los otros tres partidos? Inmediatamente, casi en el mismo momento de que se integró la Cámara de Diputados, se fueron saliendo. Muy sencillos, ¿por qué? Porque tenían mucha lana. El 11% ellos no lo soñaban, nunca. Entonces tenían una cantidad de recursos muy grandes y nosotros nos quedamos, digamos, con los recursos del PMS. Entonces, esos 3 primeros años fueron terribles. Salinas se dedicó a tratar de eliminarnos por completo. Por poco lo logra. En el 91, con todo esto que les digo, no llegamos al 9%, estuvimos en el 8 y cachito. Pero nos querían meter por abajo del 5%. ¿Qué sí lograron en esa elección? Que los otros 3 partidos desaparecieran. El PAR, el ferrocarril y tal. Debo decir que el ferrocarril con Talamantes se dividió. Un grupo de compañeros muy importante en los que están Jesús Ortega, Navarrete, por supuesto Chela y otros compañeros, vienen de allá, se separan y se meten al PRD. Y Talamantes pierde su registro en la primera elección, lo mismo le pasa a los otros 2. Bien, y empieza el PRD a partir del 91, y se empieza, veníamos con un esfuerzo muy grande, y ahí vamos hacia adelante. Ya para el 94 logramos tener del orden de 67 diputados, más o menos, éramos los que estábamos, pero ya éramos un partido, quiero decir. Y entonces empezamos a tener acción en las cámaras, no sin dificultades, porque el PRD no es un partido en un cierto sentido tradicional ideológico. En el PRD coexistimos con una cantidad muy grande de ideologías que no tienen, y es más, hay una enorme cantidad que no tiene ninguna ideología, para ser concretos, y por lo tanto se convierten en un asunto de intereses. Bueno, entonces
y ahí vamos. Y entonces empezamos a subir, tal. Hemos dado luchas importantísimas en el país. Cualquiera que haya estado cerca de los diputados o cerca de... Nada más les voy a decir una cosa. En los primeros 3 años, el PRD existía por una razón muy sencilla. Porque todos los días había 100 actos en el país, duros, de los cuales la Dirección Nacional, yo formaba parte de ella, nos enterábamos por la prensa. ¿Qué quiero decir? Quiero decir que la sociedad civil agarraba la bandera del PRD y organizaba protestas, organizaba luchas sociales, organizaba cosas muy importantes. No puedo dejar de reconocer una parte fundamental en el Distrito Federal. O sea, porque en el Distrito Federal está el 68 y luego viene el 88, pero un poquitito antes estuvo el 85. Solo quiero decir que también en la Ciudad de México, sin el 85 y la organización social que se armó en el DF, en el sismo, y después son una base estrictamente fundamental de lo que está pasando, de lo que ha pasado en la Ciudad de México. Ha sido porque fue un ejemplo enorme de una lucha social que luego se convierte en un asunto político. Los grandes triunfos de la izquierda es cuando la izquierda es capaz de apoyar y sumarse a las luchas sociales. Cuando la izquierda se consume en discusiones internas, corporativistas y de intereses, los asuntos sociales, los movimientos sociales nos dan la cara, nos quitan, nos dan la espalda. O sea, y lo más importante, ¿qué queremos del partido? Queremos que el partido sea un instrumento para transformar al país. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir estar al servicio de la sociedad. No nos podemos hacer pendejos con respecto a eso. Es la sociedad mexicana. El partido debe de ser un instrumento de la sociedad y no al revés, como una buena parte de pequeños dirigentes o grandes dirigentes piensan, que la sociedad está a nuestro servicio. Ese es un tema fundamental. Ahora bien, evidentemente, luchas fundamentales han sido las luchas por defender la educación pública, sobre todo las universidades. No hemos podido hacer nada con respecto a la educación primaria. En otras palabras, jamás el PRD se ha planteado un asunto concreto de organización para terminar con la corrupción y el control corporativo del Bester. Nunca. Es más, algunos compañeros del PRD más bien tratan de hacer negociaciones con esa señora. Entonces, pero las universidades públicas nos hemos dedicado a no solo a que subsistan, sino a que no se mueran. Luchas fundamentales. Los derechos humanos. En todas las legislaturas de la izquierda, los derechos humanos han sido una parte fundamental, yo diría, si lo ponen jerárquicamente, es el número 1 desde siempre. Y ha sido una lucha brutal de años. Miren, el movimiento del 68, lo que estaba exigiendo era eso. Nada más que en el 68 no existían ni siquiera las palabras. O sea, pero todo lo que traía el 68
era democracia, diálogo, respeto, tolerancia, no tal, todo, eran derechos humanos. Entonces la izquierda, el PRD, siempre lo hicimos en la 56 con los zapatistas, o sea, quiero decir, nos metimos a armar la ley de amnistía y a pelearnos con medio mundo porque querían una amnistía en donde el ejército zapatista se rindiera. O sea, ¿te acuerdas, Chela? Luego, la defensa de grandes instituciones, como el Seguro Social, como el ISSSTE, lo que quieran. Pero en los derechos humanos llegamos hasta la legislatura pasada, en donde en la Cámara de Diputados se aprueba una ley que luego pasa al Senado y se aprueba en toda esa negociación. Al final de cuentas, una ley no tiene que ver con la razón. O sea, cuando se meten a discutir una ley en una Cámara, ¿qué es una ley? Una ley es la correlación, el resultado de la correlación de fuerzas en un momento dado. No crean que es este es mejor tal. No. O sea, quiero decir, si el PRI tenía mayoría, nos hacía polvo. Entonces, no era un asunto de razón. Pero además, resulta que muchos compañeros agredidos, violentados en sus derechos, fueron capaces de meter asuntos en las comisiones internacionales de derechos humanos. Y entonces empezaron la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y todas estas a soltar, en primer lugar, juicios, a resolver juicios en contra del Estado mexicano. O sea, imagínense una corte judicial que México ha aprobado, que esa es una corte, y que de pronto esa corte dice, en el juicio de Radilla en contra del Estado mexicano, el Estado mexicano es culpable, como juicio. Eso fue lo que pasó. O sea que sí, y entonces empezaron los juicios, a salir los juicios, entonces hubo una presión muy grande y logramos, en primer lugar en la Cámara. En la Cámara a nosotros nos importaba un asunto muy concreto, que dijera, artículo primero, de los derechos humanos, ¿no? Y que dijera, en México nos vamos a regir por la Constitución y por los tratados internacionales firmados por el país. Y así nos fuimos. Entonces, comando, ¿cuál es el asunto? Eso, cuando pasó al Senado, se mejoró, la ley se mejoró, y entonces hoy tenemos una gran reforma de derechos humanos que va a implicar un cambio brutal en todo el sistema jurídico. Es importantísimo. Pero no solo eso, o sea, defendimos al Seguro Social como sea, defendimos el petróleo. O sea, en la legislatura pasada, nosotros personalmente dormí 57 veces, 57 días en la pinche tribuna esa, porque había un tema y luego otro y luego otro y luego otro, y logramos frenar cuando el PAN y el PRI tenían mayoría para lograr cosas, y logramos frenar cosas. Entonces, pero no es eso, la lucha del PRD no se circunscribe a las cuestiones de las cámaras. Hay una cantidad muy grande de gente organizada y que se organiza a través de eso. Como dirección del partido, de pronto los gobiernos nos llamaban y a mí me decían, a ver, ahí, en ese lugar, vamos a negociar el asunto, porque no puede ser, esos hijos de la chingada, no sé qué tal. Entonces yo veía y decía, oye, pero si esos no son de nosotros. ¿Cómo no? Si traen banderas del PRD. Bueno, digo, eso sí, pero
yo no puedo negociar y hacerme responsable, porque esos no creas que me hacen caso a mí. Traen una bandera del PRD, eso sí, pero los de Morelos que estaban en el pleito aquel del campo de golf en Tepoztlán, bueno, por favor, esos cuates eran del lugar, y qué partidos ni qué partidos, eran otras cosas. Entonces, bueno, nos fuimos. Tuvimos luego cosas fundamentales que se dieron a través del gobierno de la Ciudad de México, sin duda, porque los gobiernos de la Ciudad de México fueron gobiernos distintos desde un principio, o sea, quiero decir, desde el ingeniero Cárdenas se hicieron cosas diferentes y se fueron haciendo cosas muy importantes, muy importantes. Cárdenas se planteó aquel asunto de una ciudad para todos y se planteó un asunto muy amplio de cosas. Desgraciadamente Cárdenas tuvo un gobierno muy corto. Para ser exactos, tuvo menos de 19 meses en el gobierno y se fue a la candidatura. Entonces, pero luego viene una candidatura que por poco no es, que fue la candidatura de Andrés. O sea, algunos de ustedes no, a lo mejor ni se acuerdan, pero había una cantidad de gente del PRD que estaba en contra de la candidatura, de que le dieran registro a Andrés, porque decían que era de Tabasco y que tal, de aquí, o sea, quiero decir, y entonces, al final de cuentas, se le da, y fue una elección complicadísima, porque estaba muy alto Andrés cuando empieza la campaña, pero es el efecto Fox, y nos empezamos a ir para abajo y para abajo y para abajo. Krill lo decía con todas sus letras, 15 días más y gano, y yo creo que era cierto, la curva iba así, o sea, quiero decir, total, entra Andrés y Andrés revitaliza, querrámoslo o no, él revitaliza el gobierno de la ciudad, hace cosas diferentes y toma decisiones con una asamblea en contra. Quiero decir, el PRD en esa asamblea era minoría, no tenía la mayoría, y hace cosas de magnitudes importantísimas. O sea, las primeras acciones que son sociales, que son el apoyo a adultos mayores, la restricción de salarios, el poder sacar dinero para otras cosas, ese tipo de cosas marca a Andrés, y Andrés empieza a tener una gran fuerza, y entonces bueno, y es un gran pleito con Fox, tiene cosas muy importantes Andrés. Sin duda lo más importante tiene que ver con el asunto social, pero el otro asunto, o sea, Andrés hace una política social. Ya había hecho como presidente del partido un asunto importantísimo. Nomás les digo que el PRD como tal decidió que en donde gobernara el PRD, en los municipios donde gobernara el PRD, se iban a entregar libros de texto gratuitos de secundaria, en todas partes, siendo presidente del PRD. Y esas cosas que fueron muy atacadas, hoy son conquistas. Bueno, hoy las propuestas de Peña son, voy a dar adultos mayores para todos. O sea, quiero decir, en la última legislatura, eran unos pleitos espantosos para poder sacar, para ir ampliando, primero logramos el primer año recursos para entregar una pensión, la pensión universal, para adultos mayores en comunidades de menos de 5,000 habitantes. Ese fue el primer acuerdo. Y luego en el siguiente fue de 10,000. Y en el último creo que llegamos a 25,000. En otras palabras, en todas las comunidades de menos de 25,000 estaba, y ahorita lo quieren meter en todas partes, pues sí, porque es una cosa absolutamente evidente.
Bueno, esas cosas abrió brecha. El ataque que tuvo Andrés fue brutal. O sea, digamos, el primer gran ataque fue el desafuero. O sea, nomás les recuerdo una cosa, Andrés Manuel fue desaforado. O sea, quiero decir, hubo una votación en la Cámara. Y les pido, los que no lo hayan oído, que vean el discurso de Andrés Manuel en la Cámara. Cuando fue Andrés Manuel a la Cámara y hace un discurso cuando se vota. Ese discurso es muy importante, importantísimo. Entonces, el desafuero se les voltea. Y entonces el apoyo popular fue de tal magnitud que lo hicieron héroe. Y entonces Andrés se va para arriba. Y entonces ya como candidato, Andrés hace una campaña que sería bueno en algún momento discutirla, porque en esa campaña yo creo que hubo una cantidad de errores nuestros. En mi opinión no se tuvo buena dirección, ni tampoco se tuvo buena estructura y otras cosas. Habría que discutirlo, el día que quieran lo discutimos. No lo quiero discutir hoy por una razón muy sencilla, porque al final lo que les voy a pedir es que ya no discutamos tanto y pongámonos a trabajar porque podemos ganar, vamos a ganar el día el 1 de julio. Ahorita voy para allá. De una vez me quiero meter para allá. A ver, este partido ha ganado 2 elecciones, 2, y resulta que por ahí de los primeros años de Salinas hubo un gran acuerdo nacional con el PAN y los poderes fácticos. Yo no lo he visto firmado, pero el acuerdo es muy sencillo. Cualquiera puede ganar menos la izquierda. Ese es el acuerdo de ellos. Y entonces, bueno, ¿qué nos van a decir? ¿Qué nos dicen ahora? No, si hubiese sido Marcelo, sí, pero Andrés no. ¿Y qué le decían a Andrés cuando Andrés la vez pasada? No, si hubiera sido el ingeniero, sí, pero con este güey no, y así sucesivamente. El hecho concreto es que la gran estructura de poder económica de este país, junto con el PRI y el PAN, que ahí están, el acuerdo es que no llegue a la izquierda. Y lo más les digo una cosa, pueden perder, esos pueden perder. A ver, el futuro tiene que ver con varias cosas. Yo creo que el partido va a tener que cambiar. A ver, lo voy a poner muy drástico. ¿El partido cambia o desaparece? ¿Por qué? Porque el partido se convirtió en un asunto que no le sirve a nadie. Es un asunto de intereses en donde de pronto resulta que hay una doble militancia. ¿Qué quiero decir? Tú eres del PRD, pero no. Tú no puedes ser del PRD sin ser de una corriente. Eso no existe. Y las corrientes se han encargado de eso. Es muy concreto, las corrientes tienen en dónde te vas a afiliar. Pero no solo es el asunto de afiliación, sino además hay una doble contribución. Si tú eres militante del PRD, estás obligado a una cuota. Y si eres funcionario también. Si eres de una corriente, la que sea, la más cerquita, de Nueva Izquierda, se paga una cuota al partido y otra cuota a la corriente. Y entonces hay un asunto que es una vergüenza. Fíjense nada más, hoy resulta que estamos coaligados con otros 2 partidos y alguien resuelve qué distritos y qué candidaturas van para cada partido. Cuando eso se resuelve, entonces el partido que no es el dueño de esa candidatura no tiene derecho a decir, oye, ese no chingues.
¿Me explico? Ya no tienes derecho. ¿Me explico? Pero no solo eso, ya que se dice, estos van a ser del partido, entonces deja de ser un partido para convertirse en un repartido. Las corrientes se lo reparten y hacen lo mismo, y hacen lo mismo. ¿Qué quiero decir? Yo soy de la corriente A y ya negocié tal, entonces yo corriente puedo poner al que sea y los otros no me van a decir nada. Ese es un problema de ustedes. Entonces, por lo que el partido se fundó, ¿dónde chingados quedó? Esa es la bronca. Y lo que digo es que la gente nos va a voltear la cara. Hay movimientos tan importantes, como el movimiento de Sicilia y compañía, ¿sí? Que es un movimiento, y no lo digo por su número, que por su número sería suficiente, lo digo por su trascendencia, en donde el partido no trae nada, ni opinión, chingado. 60,000 muertos, y resulta que los compañeros se han dado a la tarea de tener a las víctimas y los listados y tal, y de pronto dicen cosas. Y esto, que se supone que es una organización al servicio de la sociedad, ni los quiere ver. Pero bueno, tan brutal como de pronto, ¿dónde nos estalló el movimiento Yo Soy 132? Ni una opinión antes de ese movimiento, ni después, ni una opinión de algo cercano al PRD. O sea, nos saltó del TEC de Monterrey, de la Ibero, cabrón, de los fresas de la Ibero, ¿sí? Que de pronto, ¡pum! Y de pronto resulta que es un movimiento, ¿quién sabe? No lo sé, porque da la impresión de que es un movimiento horizontal, en donde la dirección cambia todo el tiempo, ¿no? Va tal, pero de pronto, están tomando acciones fundamentales, poniendo en duda el asunto económico del país, el asunto social del país, las universidades privadas, los asuntos de los poderes fácticos. De pronto unos chavos que de pronto dicen, estamos en contra de los poderes fácticos, en particular de las televisoras, pero no solo eso. Entonces, bueno, y nosotros estamos discutiendo, y no acabamos de hacerlo. ¿Por qué digo que no acabamos de hacerlo? Estamos discutiendo candidaturas. ¿Por qué digo que no acabamos de hacerlo? Porque desde que se registraron las candidaturas ha habido más de 400 cambios. Siguen los cambios, claro. Siguen los cambios. Ahorita ya hay una bronca, porque en menos de un mes ya no se pueden hacer cambios si no hay, ya ni por renuncia. ¿Sí? Pero vaya, hubo más de 400. ¿Por qué? Porque seguían las negociaciones, y las negociaciones, mientras están reventando movimientos sociales por todas partes, y mientras anda Andrés, querrámoslo o no, levantando una gran expectativa otra vez en todas partes. O sea, quiero decir, perdónenme, pero no tenemos el partido, no tenemos una buena relación con Andrés, se nota.
Sí, se nota. Nomás que aguas, porque Andrés es la única posibilidad hoy. Es un asunto totalmente diferente. El regreso del PRI, nos conocemos al PRI desde hace muchos años, nos hemos peleado, nos hemos escondido, todo lo que quieran. Y les puedo decir que es el mismo PRI, el mismo. No crean que es en mi opinión, el señor Peña no tiene la menor idea. Es una cosa que la tienen ahí, son otras cosas las que andan. Y de pronto resulta que hoy puede ser, y sería importantísimo que hagamos todo lo posible, porque es fundamental. ¿Qué va a pasar? Si ganamos, se va a discutir el PRD, evidentemente, porque no podemos seguir así. Porque con Andrés, el equipo de Andrés en la presidencia va a tener que haber otro tipo de cosas. Si perdemos igual, si perdemos igual. En otras palabras, lo que no veo, afortunadamente, es que el PRD siga igual. Porque ni los propios dirigentes del PRD están conformes con lo que está pasando. Ya hay un asunto de tal magnitud que se tiene que hacer otras cosas. Y entonces es bien importante el que podamos darnos tiempo para discutir qué queremos con eso. No estoy proponiendo que lo hagamos ahora, porque ahora tenemos tareas políticas, ahorita tenemos que ganar, ¿sí? Pero este gran partido, bueno, insisto, el partido más importante de la izquierda mexicana en su historia, cuando menos electoral y numéricamente, en mi opinión, no puede quedarse como está. Si alguien piensa que se va a quedar como está, creo que se va a equivocar, porque entonces va a desaparecer. Si este partido no es capaz de ponerse al servicio, de poner la organización al servicio del país, no sirve para nada. Entonces, es muy importante que veamos eso, porque en mi opinión, hay gente que viene de varios partidos, yo vengo nada más mi único partido ha sido este. Y el problema es muy sencillo, o sea, me cuesta un trabajo brutal pensar en que voy a construir otro. ¿Por qué digo eso? Me voy a meter a la construcción de otro. ¿Por qué digo eso? Porque no me voy a meter al PT. Yo no me voy a meter al PT. Y a Convergencia, Movimiento, ellos tienen su dinámica, yo no me voy a meter ahí. O sea, quiero decir, hay una serie de decisiones y de formas que yo no comparto. Muchos la podrán compartir, yo no. Por eso hicimos el PRD, porque queríamos una organización de un cierto tipo. Pero cada vez que de pronto uno dice, bueno, y de verdad, oiga, Inge, ¿por qué no hace otro llamado? Pues no se puede. O sea, que sí me parece que hay que ver, vamos a ver qué onda con esto. Por una razón muy sencilla, porque yo tengo muchas diferencias, pero considero compañeros aquí mismo. Y he tenido muchas diferencias con corrientes, con todo mundo, pero son compañeros. Y he tratado de sujetarme a las normas del partido en donde esté. Por ejemplo, en la Cámara de Diputados, a todo mundo le consta que la gran bronca era cuáles son las decisiones estatutarias del partido, cómo se toman. Y hay un estatuto, y hay que meternos a eso. Yo tengo opinión, sí, pero si pierdo, voy a aceptar esa decisión, la de la mayoría. Es mi estatuto,
O sea, si yo mismo no respeto a mis formas de, entonces estamos locos. Y hoy la dirección, por acuerdo, o sea, acuerdo mata estatuto. Eso es lo que se hace. Bueno, es una vergüenza, porque ¿a dónde vamos? O sea, quiero decir, nada más a dónde vamos. Y por lo tanto, es un momento muy curioso, muy contradictorio. Aguas porque podemos ganar, aguas porque necesitamos ganar, aguas porque debemos de hacer lo posible por eso. Eso es una cosa. Y la otra es, aguas, pensemos, en mi opinión, el partido no puede seguir así, porque así no sirve. No más. Entonces, más bien, me gustaría, no se puede a estas alturas meternos a una discusión muy interna por lo que significa las próximas 2 semanas que traemos, ¿sí? Lo dejamos aquí y estoy dispuesto a contestar preguntas, discutir lo que ustedes quieran, ¿sí? No cabe duda que es un momento importante el que estamos viviendo aquí al escuchar a Javier. De verdad, él es uno de los grandes cuadros políticos de la izquierda y que ha sabido en su momento y en su tiempo y en su responsabilidad diferenciar partido gobierno, partido congreso y partido sociedad. Qué bueno que él comparte lo que nosotros hemos iniciado ya y que también es una preocupación de Carlos Navarrete de hacer un balance de lo que ha sido el PRD en el pasado siglo XX y en lo que lleva este siglo XXI. Creo que en la medida que debatamos con nivel, sin sectarismos, con inclusión y con libertad, podemos sí construir algo diferente, algo que se merezca al pueblo de México. Bueno, en nuestro programa está el tiempo de las preguntas. Les vamos a pasar el micrófono a los que están aquí, vamos a llamarle en esta sala de estudio, que son pocos los compañeros que hay espacio para ellos aquí. Hay otro lugar con además más compañeras y compañeros, pero lo más importante, quiero comentarles qué es hoy las redes sociales. Estamos en vivo y en directo a través de internet, en las páginas www.carlosnavarrete.org, en las páginas del PRD nacional, en las páginas del PRD del DF, que eso nos abre una difusión enorme. Como dice Javier, hoy nosotros queremos combatir esos poderes fácticos y hoy también estamos usando las redes sociales para ello. Y creo que si las usamos de aquí en estas 2 semanas que nos hacen falta para garantizar el triunfo de Andrés Manuel, lo podemos lograr. Quería la palabra al compañero, les voy a pedir que den su nombre, ¿sí? Y la pregunta, y también vamos a dar lectura a algunas preguntas que nos llegan vía internet a través del enlace prd23aniversario@gmail.com y también de los compañeros que están en las otras partes de esta sala de estudio, vamos a decir, que nos hacen llegar sus preguntas por escrito. Iniciamos con el compañero. Sí, buenas tardes. Soy Miguel Ángel Flores. Yo quería también compartir una anécdota que apenas nos pasó. Estamos en un grupo de muchachos, justamente hablando de esto de las ideologías y de cómo hacer los movimientos sociales parte del partido, cómo tomar esas causas. Estábamos planteando hacer un foro, un encuentro de jóvenes con un candidato muy importante. Y dijimos, no, pues vamos a invitar a todos los movimientos sociales que tenemos debajo del Huacal, para que no haya oposición, ¿verdad? Y se me ocurre decirles, no, pues vamos a invitar al movimiento 132. No, jamás vamos a hacer eso, me dijeron. Imposible. Y no pasan porque no pasan. Y yo recuerdo que por lo menos a mí se me ha enseñado, y siempre ha sido así, de que a nosotros la oposición nos hace crecer.
a nosotros la oposición no nos afecta, no tenemos ningún detrimento, y si nos sueltan un chingadazo, pues también lo sorteamos y lo contestamos, y nos hace mejorar. Pero ellos no, y son puros chavos, y son el futuro. A veces también ese plus de los candidatos de que no vienen de una fracción, pues también tres muchachos que no tienen ningún tipo de ideología y ningún tipo de compromiso. Y la pregunta era, exactamente, ¿cómo vamos a hacerle para pasar esta dinámica de partes del partido, de muchas fracciones sectarias, a unas participativas, sin perder esta pluralidad, que en realidad esta misma oposición también, por parte de las fracciones, también nos hace crecer y también nos hace cambiar, tanto que los malos miembros que tuvo el partido, ahorita ya no están, y son los que recoge el PRI, ¿verdad? A ellos los recoge el PRI, todos los que nosotros arrojamos por malos políticos, ellos los recogen. ¿Cómo vamos a poder hacer esta transición? Yo me lo pregunto, yo no encuentro en la izquierda alguna fórmula mágica, porque no existe. Sería todo. Muy rápido. No, solo te quiero decir una cosa. La inmensa mayoría de la gente de izquierda no milita en ninguno de los partidos. Y es importantísimo. ¿Por qué los partidos son tan importantes? Porque tienen la puerta, porque los partidos tienen la franquicia. O sea, nadie de los otros puede ser candidato si no es a través de un partido, y nadie de este partido puede ser candidato si no es a través de una corriente, y nadie, o sea que sí, ¿está claro? ¿A qué le tiramos? Le tiramos a un asunto muy sencillo: ayudar a formar ciudadanía. Necesitamos mujeres y hombres libres. No nos interesan gentes sectarias, aunque estén a nuestro servicio. No queremos a nadie a nuestro servicio. No. Tienen que estar al servicio del país. O sea, que al servicio, ni siquiera, al servicio de las causas de la humanidad. O sea, un día lo discutimos con amplitud. Nos está cargando la madre no solo en México. Traemos un problema grande de fin de ciclo de estas cosas. No es que sea pesimista, pero vaya, estoy bien informado, nomás. Entonces, vean lo que está pasando en Europa, en tal aguas. O sea, quiero decir, somos capaces o no de frenar las locuras del clima. Todo el mundo dice 2 grados más y nos lleva a la chingada. Pues va a haber 2 grados más, o sea, vas a ver, o sea, porque nadie está haciendo nada. O sea, a ver, no, alguien incondicional de alguien no sirve para nada. Nos interesan hombres y mujeres libres. Entonces, ese es el tema fundamental. ¿Cuál es el problema de la posición esa que dices con respecto al movimiento 132? ¿Saben por qué les tiene miedo? Porque son independientes. Porque nadie, hasta que yo sepa, hasta ahorita les da línea de nada. Entonces, bueno, eso es una maravilla, cabrón. O sea, que decir, adelante, por eso es tan fresco el asunto. Porque están, o sea, en cuanto les lleguemos a decir cómo, puta, los echamos a perder. Ahora sí que dame un movimiento y te entrego una comisión. O sea, que decir, ¿no? ¿Sale? ¿Alguien más? ¿Alguien más aquí? Tenemos las damas atrás. Buenas tardes, mi nombre es Edith Pozos. Estoy de acuerdo con el doctor. Creo que los grandes movimientos se están dando fuera y muy lejos de nuestro partido. Y eso es muy triste, porque este partido fue creado precisamente para organizar a la sociedad. Y sobre todo, por ejemplo, ahorita el movimiento Yo Soy 132 está demostrándonos que sin mayor problema, sin tener, ellos no, creo que no hay todavía liderazgos más que voceros, pueden mostrarnos que podemos organizarnos sin tanto pleito
y que sus objetivos son muy claros y muy simples. Y aquí en el partido, por ejemplo, yo que soy militante, estoy muy lejos de todo esto. Me siento fuera del movimiento que deberíamos de estar. Si vamos a ganar la presidencia, no sé dónde está el partido participando, ¿no? Mi pregunta para usted, doctor, es ¿cómo lograr el rescate de nuestro partido? Porque yo a veces pienso que si existe aún los militantes, los de base o de a pie, ya no somos tomados en cuenta, no existimos. ¿Cómo vamos a lograr volver o regresar a la gente sin tener que decirles que les vamos a dar algo? Que estén convencidos, que haya convicción, que vuelva a haber idealismo como el que ahorita está surgiendo en el movimiento de Yo Soy 132. Gracias. Aquí hay un cuate de Francisco Torres de la GAM que manda una pregunta en la que, más que la pregunta, yo estoy de acuerdo en su comentario. Si bien existe un fenómeno que coloca con grandes posibilidades a AMLO, habrá que reconocer que no es por el partido ni por el propio Andrés, porque somos lo menos malo que tiene que hacer el partido. Yo estoy de acuerdo con lo que dice. O sea, a ver. Evidentemente todos sabemos desde hace cuánto tiempo el partido no ha sido capaz de resolver democráticamente sus cosas internas. Digamos, desde hace un rato largo, pero largo, no se puede nombrar dirección del partido bien. O sea, es un desastre. ¿Por qué? Porque nos robamos los votos, porque hacemos las pendejadas. Pero también lo mismo sucede con otras cosas. No puede hacer elecciones internas. O sea, imagínense una elección interna, lo digo con toda tranquilidad, en Xochimilco. ¿Sí? Bueno, nos vamos a acabar acusando como nos hemos venido acusando de todo lo que quieran. ¿Por qué? Porque hay una gran cantidad de intereses, porque esto, de alguna manera, esas fuerzas, las corrientes, no solo las corrientes, o sea, entendamos una cosa, es mucho más fácil hacer política corporativa que hacer política libertaria. Punto. ¿Por qué? Porque cuando haces política libertaria, pues no vas a controlar a nadie y cada quien tiene su opinión. Pero eso es lo que más fuerza tiene. Yo creo que una de las cosas que está pasando con Andrés es eso, que ni el partido está, por las dificultades de Andrés con el partido y todo, o sea, quiero decir, no nos hagamos locos. O sea, quiero decir, que cuando ganó Jesús Ortega, no hizo campaña por Encinas y se armó un lío espantoso, y no se desconocieron y tal, y no tenemos toda esa historia atrás. Bueno, eso lo seguimos teniendo. ¿Cómo hacer? Bueno, una de las cosas que nos han pasado, y lo decía con toda precisión un gran mexicano, al cual invitamos en el partido para que nos dijera qué pensaba del partido, y esa pregunta que tú haces. Y entonces, lo que dijo lo voy a resumir en una palabra. Lo que el PRD necesita es quitarle el dinero. Nada más. En otras palabras, cuando empezamos, nomás les quiero decir que cuando empezamos los primeros 3, 4 años, no teníamos ni puestos, no teníamos diputados, no teníamos recursos de nada. ¿Te acuerdas, Chela? Bueno, Chela se acuerda muy bien, ¿sí? Luego, entonces empieza un asunto de poder, en donde de pronto una corriente controla recursos,
que saca de funcionarios, de militantes y de apoyos. Y entonces de pronto resulta que eso da poder y por lo tanto pueden ir metiendo candidatos y estas cosas, tal. En una época muy grande se decía, no puede ser que el Consejo Nacional del partido no sea capaz de determinar que una serie de direcciones estatales sigan, si no son capaces de tener más del 5% de la votación. ¿Sabes cuántas veces se ha propuesto, oigan, que todos los lugares del país en donde una dirección no tenga el 10% de la votación, la quitemos y armemos otra? Llamemos a una asamblea política y que se haga otra. ¿Por qué se oponen? Porque sí es el menos del 3%, pero tienes una bola de votos que te da votos en el Consejo Nacional, que vienen de allá, ¿sí? Y entonces resulta que aquí se van haciendo los grupos, entonces es muy sencillo la práctica. Te digo que el último Consejo Nacional que resolvió candidaturas, pluris, no ponen nombres, no hay nombres. Lo que vota el Consejo no tiene nombres. Lo que el Consejo vota es lugar número 3 de la circunscripción 4, corriente tal, hombre o mujer. Eso es lo que, y así se vota, sin nombres. Cuando siempre hemos dicho, oigan, deben de pensar qué tipo de fracción se requiere, ¿de dónde van a sacar un constitucionalista, gente que haga esto, gente, ¿de dónde? ¿Qué fracciones requerimos? No. Y así se vota. Y luego cada corriente, a ver, de aquí hay algunos que han estado cerca de los consejos nacionales. ¿Desde cuándo no hay una discusión en un consejo nacional? ¿Sabes lo que es el Consejo Nacional? Se llega al Consejo Nacional, ahí se declara, ya estamos, hay un discurso y luego, ¡tas!, un receso. Hasta que se ponen de acuerdo 6. Y ya, entonces, 2 días, sin que nadie hable. Entonces ya se va a reanudar, pum, y aquí están, se vota y se acabó. Bueno, lo que digo es que eso trastoca, pero más que trastocar, empobrece. ¿En qué lugar del partido podemos tener una discusión como la que estoy hoy teniendo? Por eso me da mucho gusto estar aquí, porque qué bueno que esto se dé y que nos oiga todo el mundo, porque es muy importante. O sea, que sí, porque el partido no tiene, dame un lugar, quiero decir, un consejo estatal, un consejo nacional, donde se puedan discutir asuntos así. No hay. Y por lo tanto, lo que se dan son otras cosas. Entonces, bueno, necesitamos, de verdad, no llamar a los movimientos sociales para tratar de meterlos. No. Simple y llanamente, participar libremente en ellos. Nada más. O sea, y no tratar de imponer nada. O sea, decir que los movimientos hay miles de movimientos. Los más importantes, desgraciadamente, hoy tienen que ver con las víctimas de todo tipo en el país. De todo tipo. Víctimas de la guerra, víctimas sociales, víctimas de todo tipo. Entonces, bueno, pues, o sea, que sí, y eso nosotros sí deberíamos de meternos, yo digo, a esas cosas, ¿no? Había pedido antes de Chela al compañero la palabra y después la compañera Chela. Vamos a equilibrar. Ok, buenas tardes, soy Tonatiuh Guerrero. Mi pregunta es muy fácil, o sea, de acuerdo a todas estas dinámicas que se están dando en el PRD, toda esta problemática que se da en el partido, finalmente la pregunta para mí sería entonces, en opinión del doctor,
¿cuál sería la dirección que se debería realizar para que se dé este cambio en el partido? Básicamente esa sería mi pregunta. Sí. Bueno, yo estoy de acuerdo en el 100% lo que dice Javier. Y no sé qué nos vaya a decir en cómo se puede resolver, pero yo creo que el modelito llegó para quedarse. Sí, el modelito no le veo cambio, sí, no le veo quien diga más que ahorita, por ejemplo, o en pláticas que tenemos entre amigos que todavía nos vemos, que no estamos conformes con lo que está pasando y hacemos pues una lista de lo que consideramos está pasando, ¿sí? Y yo creo que en la medida que se fue diluyendo el debate y fueron los líderes de las corrientes en la dirección, porque así siempre ha sido, los líderes de las corrientes están en la dirección, en la medida que el debate se fue diluyendo, en esa medida el partido se fue callando desde arriba hasta abajo, ¿sí? Porque lo único que funciona en el partido es la dirección nacional, hablando con la prensa, viendo las elecciones, yendo a los estados cuando hay campaña, hablando, dando pues opiniones respecto a los sucesos políticos o planteando alguna cuestión. Pero en muchos lados ya no las direcciones estatales, mucho menos las municipales y mucho menos ya pues no hay comités de base, no funciona el partido. En ese mar de cosas, pues lógicamente que unos cuantos hacen lo que consideran conveniente. Y yo creo que una de las cosas también que hemos logrado, que se ha hecho y que ha logrado tener esta situación que tenemos de un partido donde se puede hacer lo que quiera, es la impunidad que existe al interior del partido. Hay de todo en el partido. Y esa impunidad se refleja cuando volvemos a aceptar a René Bejarano. Sí, otra vez, ya estaba fuera del partido, por cierto, no expulsado, sino fuera o expulsado, no recuerdo, y regresa. Y con eso se confirma que todos podemos hacer lo que queremos y no hay ninguna consecuencia. Y la otra cuestión es que hay veces cuando empieza a descomponerse las cosas, surgen las disidencias, surgen los puntos de vista diferentes a los usos y costumbres que se están dando, y creo que se perdieron también. Yo no oigo, sí, en el partido así de disidencias, que alguien esté planteando algo diferente. Y otra cosa que abandonamos es la lucha con la gente, el estar con la gente en sus asuntos y en sus problemas. Y el PRD puede ser exitosísimo en el DF como un partido que está en el gobierno, pero muchas de las luchas que se daban o que se requiere la presencia, el apoyo de la gente del partido a esas luchas, la gente no estamos. Sí, están abandonados, están tiradas. Y bueno, como muchos de los liderazgos que se decía Javier en el 85 se dieron, bueno, se puede decir de ahí surgió un formidable movimiento urbano popular, ¿sí? Y que de ahí se puede decir se fue politizando y después partidizando en PRD, ¿sí? Como muchos de estos después se incorporaron al PRD y ocuparon cargos, yo creo que le falta líderes, sobre todo a nivel territorial. Por eso muchos de nuestros jefes delegacionales hacen lo que quieren. Yo creo que la mejor cara actualmente del PRD como gobierno, pues es el gobierno central, pero la peor la tenemos en las delegaciones. Y sucede que ahí los primeros jefes delegacionales, pero ahí no eran jefes delegados, luego ya en la primera elección quedaron los líderes, los mejores líderes de los territorios, pero de ahí como se va heredando y se va hasta las esposas, las primas y las tías, va pasando, el nivel de todo tipo político, ideológico fue bajando, ¿sí? Y yo lo que veo, compañeros, es por eso digo que es una gran paradoja. Vi que en Xochimilco, por ejemplo, el 57% vamos a sacar de votación para la delegación. Y venimos de un pleito tremendo, ¿sí? Y venimos de una delegación, por ejemplo, donde
los servicios de público son pésimos y todo, pero la gente es muy noble, la gente del DF, y va a volver a votar por nosotros. Pero yo digo que en el 2015 no va a pasar lo mismo, ¿sí? Porque no va a estar un Andrés, porque no va a estar una Mancera encabezando las elecciones, y nos puede pasar la debacle como en el 2009. Entonces, pues yo no sé cómo resolver estos asuntos. Yo creo que lo que podemos hacer nosotros es, pues, trabajar con la gente, sin que hasta la organicemos en el partido, porque si la afiliamos, tiene que ir a hacer una cola tremenda, y nosotros pues no tenemos para darles las despensas y todo lo que corre en una afiliación. Yo digo que hay que trabajar con la gente, seguir trabajando con ella en sus problemas cotidianos, y hay veces porque el gobierno los quiere atropellar, o los está atropellando. Contra eso también, ¿por qué no? Porque antes, compañeros, de ser de un partido, somos del pueblo. Claro que este partido, como decía Javier, no es un partido cualquiera, es un partido histórico. Y nace de profundidades, se puede decir, de ciudadanos del alma de este país, de esta ciudad. Y entonces, pues es un partido muy valioso, y no quisiéramos irnos ni nos vamos a ir. Sí, a ver si un día los podemos correr a los demás, o nos reconciliamos y ellos cambian un poquito. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, compañeros. Pues estoy de acuerdo con lo que dijo la compañera, que no sé su nombre. Ahora lo que voy es cómo separar de los intereses particulares a los intereses del partido. O sea, cómo volver a refundamentar esos intereses partidistas por los cuales algunos están afiliados o algunos simpatizan hacia él. Sí, cuando, por ejemplo, vemos en elecciones estatales o municipales, son los intereses particulares los que se imponen al interés del partido, al interés nacional del partido y a la conducción nacional del partido. ¿Cómo sería evitar que se vuelva a caer en intereses particulares y que se impongan al interés en sí del partido, que es el primero el pueblo, primero el país y luego los intereses humanos? Un comentario. Aquí se ha planteado el cómo lograr un partido al servicio de la sociedad. Dicen los clásicos, Charoli decía que un partido político es el anhelo de un sector de la sociedad. Yo le atribuyo a todo este boom ciudadano que se viene dando, ¿verdad? Precisamente eso, el anhelo de cambio de un país, de una sociedad, lacerada, golpeada por el PRDmismo. También eso yo agregaría, ¿verdad?, esa capacidad que se tuvo de fundar Morena. Si vemos el Consejo Consultivo de Morena, no hay ningún político, y es lo más ganado de este país en todos los rubros. Donde quiera que no, Andrés Manuel ha aprendido bastante. Yo conozco bien sus 50 puntos y soy de conceptos que ni por aquí empezó nunca a pronunciar. Lo otro, compañeros, es lo siguiente. ¿Puedo seguir? Disculpen, ya nos están allá haciendo señas y que se nos termina el tiempo. Gracias. A ver, terminamos. A ver, es obvio que hablar de verdad de las perspectivas del partido hoy es muy complicado porque tenemos una elección enfrente. Sin embargo, no se pueden dejar de decir una serie de cosas que se han dicho. ¿Qué es lo que me gustaría que pasase? No, o sea, he dicho una cosa, el partido va a tener que cambiar o se muere. O sea, quiero decir, o se convierte en un partido de puros pluris, ¿ya? O sea, quiero decir, a ver, hay un asunto que tiene que ver con la forma clientelar de la organización de las corrientes. Lo que estoy diciendo con esto es que esos agrupamientos dejaron de ser agrupamientos políticos o ideológicos, con posiciones políticas o ideológicas, para convertirse en grupos
para ir copando espacios. Como tenemos un asunto democrático, entonces el que tenga mayoría en el Consejo Nacional se hace cosas. Y entonces, bueno, se van armando unos asuntos y entonces las corrientes dejan entrar a su corriente a cualquiera con tal de que dé voto. O sea, ¿cuántos? La frase es cuántas canicas trae. Bien. Bien. Sí, puede seguir. Siga. Sí. A ver. Entonces, hay una cosa. Nos juntamos en el 99. En el 89, perdón. En septiembre del 90, el ingeniero Cárdenas, como presidente del partido, hizo una petición en el Consejo Nacional que se disolvieran las corrientes. Porque había un asunto evidente. Bueno, lo que estoy diciendo es que ese tipo de cosas las tenemos que resolver con una autocrítica muy dura, con compañerismo. Insisto, yo tengo tremendas dificultades con muchos compañeros, pero lo reconozco como lo que no acepto es que de pronto resulta que esas formas no hacen posible lo que dice la izquierda. O sea, no hacen posible que el partido se convierta en un vigilante de sus gobiernos, sino que las corrientes se convierten en unos pedinches de sus gobiernos. Entonces, esa es una pinche locura. Cuando digo que hay doble militancia, y cuando digo que hay no solo doble militancia, sino dobles cuotas, o sea, yo soy un funcionario, ¿sí? Y te digo, yo te contrato a ti, pero si me pasas por aquí, una lana para la corriente. Perdón, compañeros, esos asuntos tienen que ser públicos. Siempre en la izquierda el hacer política nos costaba dinero. Nadie se va a asustar porque demos una cuota. Lo que no puede ser es que haya cuotas ocultas. ¿Para qué le hacemos al güey? Entonces de pronto resulta, vete a competir contra un cuate que trae recursos en un distrito y que es capaz de pagar a 1,000. Pues ya, pelaste. O sea, quiero decir, es muy complicado el asunto. ¿Qué es lo que tenemos que poner por delante? De verdad, metámonos a trabajar con los movimientos sociales. No dejemos el partido, las críticas, pero hagamos el asunto allá, la referencia tiene que ser allá, porque de verdad, ¿cuánto tiempo creen que nos van a estar esperando esos movimientos sociales? O sea, por favor. O sea, ahí es donde está el asunto. O sea, esos son los que traen hoy propuestas mucho más radicales. Miren, no nos confundamos, pero denme una propuesta radical nuestra, hoy. O sea, quiero decir, perdón, y resulta que de pronto oyes a estos chamacos diciendo, no, a ver. No puede seguir siendo el monopolio así, no pueden hacer esto, no pueden hacer lo otro, esto se tiene que hacer de tal manera. Bueno, pues hay que estar ahí. O sea, quiero decir, cuando digo hay que estar ahí, bueno, yo estuve hace un chingo de años, o sea, los chavos tienen que estar. Lo que estoy diciendo, pero yo tengo que estar en otros. O sea, perdónenme, yo me eché la marcha de Cuernavaca a la Ciudad de México con Sicilia. Por supuesto.
O sea que sí, cuando los ves, entonces vienes discutiendo con Raúl Vera, que ahí venía, y una bola, poquitos. Cuando resulta que es una bronca. Entonces, ¿y qué es lo que sucede? Lo voy a poner así de fácil. Yo tuve que pedirle permiso a los organizadores de esa marcha, porque como soy del PRD, pues tampoco los quiero, ¿verdad? Las críticas rápidamente vienen. Me dijeron, no, vente. Y bueno, pues órale, pues ni modo. Entonces cuando de pronto ves y oyes a los padres de las víctimas, a los hermanos, a los hijos y tal, en la madre, mano. O sea, quiero decir, ¿no te imaginas el número de desaparecidos que tiene este país? Y que nosotros no digamos nada, que nosotros no seamos capaces de tener una organización que acompañe a los migrantes, y que veamos ese asunto que lo están haciendo mierda, y que este partido no haya sido capaz de organizar una comisión para acompañarlos. Es que coño, está cabrón. Ni siquiera, mano. ¿Me explico? Bueno, pero nos vamos a meter a esa discusión. Yo no he oído soluciones, ni tampoco estoy diciendo que las tengo. Lo que digo es que así no. Lo que necesitamos es, punto número 1, suspendamos las discusiones, vayámonos a trabajar, porque puede haber un cambio histórico en el país. Y es muy importante que lo logremos. 1. 2. Pase lo que pase, se gane o se pierda, va a ser muy importante la discusión. Para ver para dónde, qué va a pasar, para dónde vamos a ir, cómo hacerle. Y no va a ser una solución de alguien. Hay tremendos intereses creados. No estoy diciendo, que nadie se confunda, no estoy diciendo que este partido es un partido lleno de gente ratera que no tiene principios. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que aquí se pervirtió entre todos un asunto de formas de poder. Pero en este partido hay un chingo de gente maravillosa. Es donde tengo compañeros absolutamente entrañables. Entonces, aguas. El esfuerzo que hemos hecho en este partido le ronca la madre. Entonces, no sientan que estoy diciendo todos son una bola de corruptos. No. Traemos un proceso que nos ha llevado a un asunto en donde ya no estamos de acuerdo en cómo se dan las cosas. Necesitaríamos poner en claro para, en última instancia, decidir cada uno de nosotros qué va a hacer. Y yo estoy dispuesto a discutirlo después. Pues muchas gracias, Javier, doctor Javier. Ha sido un honor escucharte. Qué importante conferencia acabamos de escuchar. Les agradecemos a ustedes. Las preguntas por internet las contestaremos. Síganos en Facebook, en Twitter. La próxima semana estará Miguel Alonso Raya. El miércoles a las 5 de la tarde los esperamos y esperemos puedan conectarse. Gracias y buenas tardes.